Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos y espero que todas ustedes tengan ya una copia de nuestro bosquejo para la clase. ¿Todas tienen? ¿Alguien le hace falta? Bueno, es muy importante que todas ustedes tengan acceso a esta guía, a este bosquejo para nuestra clase de hoy. Antes de ir a la palabra de nuestro Dios, les quiero recordar que nuestra primera sesión, nuestra primera clase, trató de asuntos introductorios con respecto a la carta, a la epístola a los Hebreos. Hablamos acerca de cuándo se escribió esta carta. Hablamos acerca de un posible lugar en el que la carta se escribió. Hablamos de dos posibilidades, hablamos de Roma, hablamos de Jerusalén. Hablamos también de que no hay certeza con respecto a quién es el autor de la carta. Ha habido muchas propuestas. Entre ellas el apóstol Pablo, Lucas, Apolos. Yo personalmente la carta fue Silas, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Y también hablamos acerca de por qué se escribió la carta, a quién se escribió y por qué se escribió. La carta a los Hebreos fue escrita a cristianos, mayormente o mayoritariamente judíos, que estaban siendo tentados a abandonar la fe y regresar al judaísmo de donde habían salido. Y el autor les escribe para animarles a continuar perseverando en la fe. Y recuerdo que hablamos acerca de esos momentos en los que quizá hemos sentido la tentación de abandonar la fe porque la vida se tornó difícil, porque enfrentamos adversidades, porque enfrentamos quizá carencias, problemas familiares, problemas maritales, problemas laborales, o quizá algunos, en este de ustedes a lo mejor enfrentaron también la presión familiar y bueno, por muchas circunstancias, quizá en algún momento sintieron esa tentación, enfrentaron esa tentación de abandonar la fe. Bueno, esta carta nos llama a perseverar diciéndonos todo va a estar bien, no te preocupes, las cosas van a mejorar, mira, esto es pasajero, en 2 o 3 semanas se arregló. No, por supuesto que esa no es la manera en que el autor animaba a sus lectores. Él les anima mostrándoles que Cristo es superior a todo. Habla acerca de la supremacía de Cristo por encima de todas las cosas. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios para nuestra sesión de esta noche y vamos al capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Esto vendría siendo así como que un prólogo de la carta. Una vez más, Hebreos 1 hasta el 4. Si tienen la palabra de Dios con ustedes y si les es posible físicamente, les voy a pedir que se pongan para dar lectura juntos a la palabra de Dios. Bueno, es juntos porque habemos 2 varones aquí. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Vamos a leer. Si tienen la versión Reina Valera 1960, les pido entonces que lean al unísono. Si tienen otra versión, por favor, simplemente sigan con la vista y con el oído para que puedan la palabra de Dios. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, por permitirnos el privilegio de escuchar la lectura de tu palabra. Gracias por cada hermana que esta tarde está reunida para estudiar en comunidad tu palabra. Bendito seas, y rogamos por la obra de tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su asiento. Bueno, una de las objeciones más comunes respecto al cristianismo, una de las acusaciones más comunes, es que si Dios existe, si hay un Dios, dicen algunos, ese Dios es un Dios silente, un Dios que está en el más allá, ocupado de sus asuntos. Del versículo 2, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado fundamentalmente, plenamente y finalmente a través de Jesús. Una vez más, Dios ha hablado fundamentalmente, plenamente y finalmente a través del Señor Jesús. Note por favor que el autor de Hebreos abre esta carta enfocándose precisamente en el tema de la carta a los Hebreos. ¿Cuál es? La supremacía de Cristo por encima de todas las cosas. Cristo no solo es mejor, Cristo es superior a todo. Es superior, dice el autor, aún a los grandes héroes del Antiguo Testamento, los grandes héroes del judaísmo, Abraham, Moisés y Jacob y Josué. Cristo es superior a todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Cristo es superior a la orden sacerdotal del Antiguo Testamento, es superior a la casa de Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar acerca de esto más adelante en nuestro estudio. Ahora, el autor inicia entonces mostrando que Jesús, nuestro Señor, es la revelación superior de Dios. Dios ha hablado, Dios se ha revelado, pero Jesús es la suprema revelación de Dios. Una vez más, Jesús es la suprema revelación de Dios. El autor presenta su caso, su argumento, dividiendo toda la historia en dos partes. Vaya, nos habla acerca de lo que ocurrió en el pasado y nos habla de lo que ocurre en el presente. Y usted puede notar esto claramente en el pasaje que nosotros leímos. En los tres primeros versículos, nosotros vemos ciertamente que Jesús es la plena, final y suprema revelación de Dios, pero entonces para hablar acerca de esa afirmación, divide la historia en dos partes y dice que en el pasado Dios solía hablar de cierta manera, pero dice en el presente Él habla en una nueva manera. Dios solía hablar de una manera o habló de cierta manera, pero en el presente Dios nos habla. Dios nos habla en una nueva manera. Y cuando el autor habla de estos aspectos, nosotros notamos, bueno, de cómo él divide la historia. Él menciona tres aspectos que debemos notar. ¿Cuándo habló? ¿Sí? ¿Cuándo habló? ¿A quién habló? Ahí de hecho le falta entonces ¿a quién habló y cómo habló? Ahora, veamos entonces la manera anterior en la que Dios habló. Vea el versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, el autor comienza diciendo que Dios habló en otro tiempo. Así lo traduce la Reina Valera 1960. La Biblia de las Américas, LBLA quiere decir la Biblia de las Américas. Una buena traducción de la Biblia, por cierto. La Biblia de las Américas dice hace mucho tiempo. Dios habló hace mucho tiempo. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice en otras épocas. Bueno, la primera vez que Dios habló en la Biblia, usted sabe, ¿dónde encontramos esto? En el libro de Génesis. Y dijo Dios, ¿cuáles son las primeras palabras de Dios en la Biblia? ¿Alguien sabe? No es que sean las primeras palabras que Dios haya hablado, sino las primeras palabras de Dios que se registran en la Biblia. ¿Cuáles son? Sea la luz, ¿no? Sea la luz, por supuesto. Entonces, eso quiere decir que Dios ha estado hablando desde entonces. La primera vez que Dios habló fue en la creación del universo y desde entonces Dios ha estado hablando. Ahora, cuando Dios habla por o a través del Hijo, esta no es la primera vez que Dios habló, no. Ha estado hablando por generaciones. Dios es un Dios que habla, ¿sí? Dios es un Dios que habla. Ahora, ¿a quién le habló? Nos dice el escritor de Hebreos, versículo 1, que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿A quién? A los padres. ¿Quiénes son los padres? Bueno, los antepasados de los israelitas. Pues los israelitas del Antiguo Testamento, las generaciones del Antiguo Testamento, por supuesto. Ahora, note por favor, el punto más fundamental de lo que está diciendo el autor de Hebreos es cómo Dios habló. Dice que habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Dios habló muchas veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino muchas veces, pero habló a través de los profetas. Es decir, Dios solía hablar, dice el autor de Hebreos, Dios solía hablar por medio de intermediarios. No cualquier persona, por supuesto, no cualquier persona, sino aquellos que Dios llamó para ser sus voceros. Aquellos que, por obra de Dios, fueron sus voceros, fueron intermediarios que hablaban la palabra de Dios al pueblo. Ahora, el autor se está alistando para decirnos que Jesús es la suprema, plena y final revelación de Dios, y que la nueva manera en la que Dios habla es mejor que la antigua. Por ahí unos errorcillos ahí de dedo, corríjalos por favor. Una vez más, el autor dice que la nueva manera en la que Dios habla es mejor que la antigua manera, pero no está diciendo, y eso es muy importante, en ningún momento el autor quiere decir que la antigua manera en la que Dios habló, es decir, el Antiguo Testamento, es irrelevante. Algunos cristianos, algunas denominaciones cristianas consideran al Antiguo Testamento como irrelevante. En el seminario mis profesores solían bromear, los del departamento de Antiguo Testamento, hacían bromas en relación con o acerca del Nuevo Testamento, y los profesores del Nuevo Testamento hacían bromas acerca del Antiguo Testamento. Y así entonces los del Antiguo Testamento decían que el Nuevo Testamento solamente es el apéndice del Nuevo Testamento. Perdón, el Nuevo Testamento es el apéndice del Antiguo Testamento. Y los del Nuevo Testamento decían, no, mira, el Antiguo Testamento solamente son las notas al pie del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, había este tipo de bromas, pero ya en serio, muchas personas piensan que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez para nosotros, más allá de ser un conjunto de historias que podemos contar a los niños en la escuela dominical, nada más lejos de la verdad.
si bien el autor de Hebreos dice que la nueva manera en la que Dios ha hablado es mejor y superior a la antigua manera en la que Dios hablaba, eso no quiere decir que el Antiguo Testamento sea irrelevante. Como usted puede notar ahí, el Antiguo Testamento es la palabra inspirada e infalible de Dios. Esa revelación no es irrelevante, simplemente está incompleta. Mire, por otro lado, hay algunos que piensan que el Antiguo Testamento es superior al Nuevo. Y piensan que el Nuevo Testamento es irrelevante. Decía yo, algunos piensan que el Antiguo Testamento no sirve para nada. Hay la costumbre que tenemos de que a los nuevos creyentes se les obsequia ¿qué? Un Nuevo Testamento. Como si el Antiguo Testamento no sirviera para nada, ¿no? Es una práctica que la iglesia evangélica ha hecho durante mucho tiempo. Y entiendo que, vaya, de dónde viene, cuál es la intención, etcétera. Pero bueno, de manera tácita estamos diciendo, mira, el Antiguo Testamento no importa. Por otro lado, bueno, los judíos hasta el día de hoy, los judíos no cristianos, no creyentes en Cristo, pues obviamente no consideran el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento es la revelación de Dios, es palabra inspirada e infalible de Dios. No es irrelevante, pero es una revelación incompleta. Leer el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo Testamento es como ir al cine y entonces salirse antes de que la película termine. ¿Se acuerdan que era el cine? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ¿verdad? Es como, qué sé yo, ver La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres y no ver El Retorno del Rey, ¿no? O sea, bueno, olvídenlo. No estoy hablando su idioma aquí. Es como ver una obra de teatro. Un profesor del seminario donde yo estudié decía que, imagínense que va al teatro y usted está disfrutando de la obra, pero más o menos, no sé, faltando 10 minutos, 15 minutos para que termine, en lo mejor de la obra, los actores deciden decirle al público, gracias, ya no vamos a continuar, estamos cansados, han sido 3, 4 funciones y ya no estamos cansados, buenas noches. Y usted se queda así, ¿y ahora qué? ¿No? Vaya, no es que la obra no estuviera buena, no es que no estuviera interesante, simplemente no concluyó, simplemente está inconclusa. De la misma manera, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento es una obra inconclusa, ¿sí? Y el Antiguo Testamento termina en lo que en términos de literatura y especialmente de cine se llama un cliffhanger. ¿Saben qué es un cliffhanger? Bueno, es ese momento, y aquí David se los puede explicar mucho mejor que yo, pero bueno, es ese momento de mayor tensión, ¿sí? Te dejan así en el momento en que, de manera coloquial, te dejan picado, ¿sí? Te dejan picado. Todavía se usa esa expresión, ¿verdad? ¿Sí? Te dejan así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es lo que extraño de la televisión de la televisión de otras épocas, de otras décadas. ¿Se acuerdan cuando estábamos disfrutando en familia de un programa y todos estábamos emocionados y ya al final salían unas letras que todos odiábamos que decían, continuará? ¿Se acuerdan? Y tenías que esperar una semana para saber qué iba a pasar. Hoy te echas todo Luis Miguel en una noche, ¿no? Bueno, hoy te echas toda la serie en una noche. No tienes que esperar. Dicho sea de paso, la verdad no es la mejor manera de ver una serie, pero es otra historia. Bien, entonces el Antiguo Testamento termina de esa manera, nos deja en un cliffhanger, ¿sí? Nos deja en tensión dramática, nos deja así como que, ¿qué va a pasar? Y nos deja picados. Y el Nuevo Testamento entonces resuelve esa tensión. El Nuevo Testamento trae la conclusión a la historia, página 2, usted puede leer ahí, la historia de Jesús realmente no es una historia nueva, sino la
conclusión de la antigua. Ahora, habiendo el autor mencionado la antigua manera en la que Dios hablaba, ahora dirige su atención a la nueva manera en la que Dios habla. En la nueva manera en la que Dios habla. Noten en el versículo 2, el autor dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Postreros días. Una frase interesante, un término muy interesante. Postreros días. Bueno, los israelitas del Antiguo Testamento por siglos habían estado esperando, anhelando, anticipando el advenimiento, la venida de ese tiempo especial cuando finalmente Dios iba a intervenir en la historia para traer la tan largamente esperada redención que fue anunciada por primera vez. ¿Se acuerda cuándo? En lo que se conoce como el protoevangelio, Génesis 3:15. A partir de ese momento, todo israelita miraba con anticipación, esperando la venida de ese tiempo de redención para el pueblo de Dios que el Señor había prometido. Y el autor de Hebreos dice, note usted por favor, que ese tiempo tan esperado había llegado, y había llegado con la venida de Jesús. La historia había alcanzado su clímax con la venida del Señor Jesús. La historia había llegado a ese momento culminante. Y ese momento climático y culminante de la historia se conoce en las Escrituras, se le llama en las Escrituras los postreros días. Ahora bien, postreros días no se refiere a un tiempo en el futuro, un tiempo específico, un periodo específico de tiempo en el futuro, justo antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. En círculos dispensacionalistas se habla de 7 años antes de la venida de Cristo. Pero postreros días en la Biblia no se refiere a un periodo específico de tiempo inmediatamente anterior al retorno de Jesús. Por el contrario, en las Escrituras, los postreros días, y así lo entienden los escritores del Nuevo Testamento, los postreros días se refieren al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Y de dónde obtuvieron ese entendimiento? Bueno, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Joel dijo: y en los postreros días derramaré mi espíritu. En los postreros días derramaré mi espíritu. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, él dice: esto es lo que dijo el profeta Joel. Y así entonces todos los escritores del Nuevo Testamento entienden que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo entendida como un paquete de eventos históricos redentivos como la encarnación de Cristo, la vida del Señor Jesús, su ministerio, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, el envío del Espíritu Santo. Por supuesto, todo esto es parte de la primera venida de Cristo. Así que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo y van a durar hasta la segunda venida de Cristo. En Isaías, piense usted en Jeremías, en Daniel, en Ezequiel, en cualquiera de los profetas o en todos ellos juntos, Cristo es superior a todos ellos. ¿Por qué? Bueno, ellos revelaban al pueblo lo que Dios les decía, pero ¿cuál es la grandísima diferencia? Jesús es Dios en la carne. Jesús es Dios de la carne. Los profetas hablaban de Dios y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por supuesto, Jesús es Dios en la carne. Y nos dice el autor, noten, Jesús es el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, gloria, entre otras cosas, se refiere a ese refulgente
valga la redundancia, resplandor de Dios, la brillantez enceguecedora de Dios. Vaya, el sol, con todo lo incandescente que es como un cerillo junto a Dios, ¿sí? Así que Jesús dice, es el resplandor de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento una y otra vez nos muestra a Dios como refulgente, glorioso. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte para encontrarse con Dios? Y cuando bajó, el rostro de Moisés brillaba de tal modo que los israelitas no podían verlo. Y Moisés era un pálido reflejo de la gloria de Dios. De tal manera que, ¿qué es lo que Moisés tuvo que hacer? Tuvo que ponerse un velo, ¿no es cierto? Para que los israelitas pudieran ver el rostro de Moisés. Bueno, Hebreos nos dice claramente que toda esa gloria está en el Hijo. Una probadita de esto fue la transfiguración, ¿se acuerda? Cuando Jesús llevó a sus más íntimos discípulos al monte y ahí se transfiguró y dice que sus vestidos resplandecieron como el sol. Jesús les mostró un destello de su gloria. También leemos que cuando el apóstol Pablo iba respirando amenazas para encarcelar y perseguir y asesinar a los cristianos en Damasco, Jesús se le apareció. ¿Y qué dice Lucas en Hechos? Que el resplandor de la gloria derribó a Pablo y le cegó. ¿Y se acuerda cuando Jesús aparece a Juan en la isla de Patmos? Juan que dice, caí como muerto, caí como muerto. Bueno, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y también dice, es la imagen misma de su sustancia. Imagen es la palabra griega carácter o carácter, de donde viene carácter. Los caracteres, por ejemplo, son las letras que ustedes tienen ahí en sus hojas, ¿sí? Pero normalmente esta palabra se refería a ¿qué? Usted lo tiene ahí, a un sello. Se refería o describía la impresión de una imagen en una moneda, en una moneda. En ese caso, en ese contexto, por ejemplo, la imagen de César, ¿sí? En la moneda. Entonces, el autor está diciendo que nuestro Señor Jesús es la impresión, por así decirlo, de la imagen de Dios. Es la imagen exacta de Dios. El autor está diciendo, como Jesús lo afirmó también, si has visto a Jesús, has visto a Dios. Has visto a Dios. Y por último, sacerdote. Como sacerdote, Jesús es el Salvador supremo. Los sacerdotes, usted sabe, hacían sacrificios por los pecados del pueblo. Y la principal diferencia, por supuesto, entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento es que estos ofrecían toros, ovejas, machos, cabríos, pero Jesús ofreció el sacrificio no de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Jesús se ofreció a sí mismo. Jesús se ofreció a sí mismo. Y aquí, por supuesto, hay algo muy interesante también. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, versículo 3, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dos cosas son importantes. Número uno, Jesús es aquí es importante, notar la relación entre los tres oficios de Cristo. Jesús es sacerdote, pero no es menos rey. No deja de ser rey por ser sacerdote. Normalmente los reyes, si usted ha visto Juego de Tronos, espero que no, pero bueno, los reyes aniquilan a sus enemigos, ¿no es cierto? Los reyes acaban con sus adversarios, pero este rey no. Este rey se ofreció a sí mismo
para purificar los pecados de sus enemigos, de usted y de mí. Este rey se ofreció a sí mismo como sacrificio por sus pecados. Y número 2, nos dice el autor que después de haber hecho purificación se sentó. Si usted conoce algo del Antiguo Testamento y en particular está familiarizada usted o estás familiarizada tú con el tabernáculo y el templo, pues recordará usted que había algunos muebles, ¿verdad? Había una mesa, había un altar de incienso, un altar de sacrificio, una lámpara, pero había un arca del pacto. Pero ¿qué no había en el tabernáculo? No había sillas. No había sillas para los sacerdotes, ni siquiera para el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían sacrificios interminablemente, una y otra vez, incesantemente. Su trabajo nunca terminaba. En cambio, Jesús ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, y se sentó. ¿Por qué? Porque su obra ha sido culminada. Ahora, esto nos lleva entonces a la conclusión de nuestra sesión y a considerar algunos aspectos importantes. Note, por favor. ¿Alguna vez al leer el Antiguo Testamento ha pensado usted, cómo me hubiera gustado haber visto lo que Moisés y Elías, por ejemplo, vieron? ¿Alguna vez usted ha pensado así? Me hubiera encantado haber estado allí y haber visto lo que Moisés vio, haber visto lo que Ezequiel contempló, lo que Elías atestiguó. Me hubiera encantado. Yo sí, en algún momento llegué a pensar, me hubiera gustado. Digo, si hubiera tenido ese privilegio, la verdad, yo no tendría ninguna duda en creer en el Señor. Pero ¿sabe qué? En los primeros 3 versículos el autor nos da la perspectiva opuesta. ¿Por qué? En Jesús, Dios nos ha dado una revelación más plena de sí mismo. Y el autor entonces está diciendo algo así como, si Moisés hubiera podido ver lo que nosotros hemos visto. Nosotros, me hubiera gustado ver lo que Moisés vio. Pero Moisés y todos los santos del Antiguo Testamento hubieran dado su mano derecha, sus 2 manos y sus 2 pies, por tener la revelación que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Por otro lado, vivimos en los postreros días, cuando la plenitud del tiempo ya ha llegado. Los días del Antiguo Testamento, contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, no son los días de gloria que ya concluyeron, no. Son los días de sombras, de figuras, de tipos, de anticipación. Pero el Nuevo Testamento es el tiempo de la plenitud. Todas esas sombras y tipos del Antiguo Testamento solamente apuntaban a Cristo. Y el punto más importante que quiero que usted lleve a casa, hermana, es este. Tenemos el honor y el privilegio de vivir en la era de Cristo, a través de quien Dios ha plena y finalmente hablado. Este es nuestro punto central y espero que usted pueda llevarlo a casa y recordarlo y meditar en eso. Usted tiene el altísimo privilegio de vivir en la era de Cristo, una era en la que Dios ha hablado plenamente y finalmente toda la revelación de Dios que necesitamos la tenemos en Cristo. Cristo es la palabra final de Dios. Cristo es la revelación superior de Dios. Y aquí entonces vienen unas preguntas para discusión, las cuales le voy a pedir que usted converse con 3 hermanas, con 2 hermanas distintas, para que pueda haber interacción aquí. Si no se conocen, entonces, por favor, preséntense. Aquí están las preguntas para discusión. ¿A qué otros lugares va usted para oír a Dios hablar? Además o en lugar de los profetas y de Jesús. O sea, además de la Biblia.
¿A qué otro lugar tiende a ir para ver, a ver si Dios me habla aquí? Espero que a ninguno, pero bueno, sea honesta. ¿Qué características de Jesús descritas en este pasaje llamaron más su atención? ¿Cómo le animaron a usted? ¿Y cómo la posición de poder y exaltación de Jesús debiera afectar su vida diaria? Así que, le pido que vaya con la primera hermana para hablar de la primera pregunta. ¿Sí? Así que póngase de pie, por favor, y entonces le animo a discutir brevemente, 2-3 minutitos, la primera pregunta. Por favor, en pares, que estén todos en pares. No, eso es otra cosa. Sí, aquí estamos hablando acerca de recurrir a otros lugares donde pensamos que... En tanto que vayamos por consejo y alguien nos hable de la palabra, eso es acudir a Cristo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de... Claro, claro. Muy bien, entonces, hermanas, les animo a discutir estas preguntas y también a animarse la una a la otra. De esta manera concluimos nuestra sesión de esta noche.